En el estado de Chihuahua, un grupo policial de fuerzas especiales de la Policía Estatal, al que yo agente Juan Fernández pertenecía, fue movilizado para la investigación de una serie de desapariciones en el área boscosa de Creel. El hecho en sí mismo nos resultó muy extraño, porque enviar a un grupo de policía. Si para este escenario en particular, quizá tendría mejor desempeño el ejército. Pero en fin, como suele decirse en el medio, las órdenes se cumplen y no se discuten. El equipo se conformó por 12 hombres, curtidos en la lucha contra el crimen urbano. Aunque entre los cursos que ostentaban el grupo estaba el de supervivencia en montaña, además del de búsqueda y rescate en terreno irregular. Tal vez eso explicaba en parte por qué fueron ellos seleccionados para la misión. Al llegar al pueblo de Creel, todos en el pueblo se sorprendieron por nuestra presencia, pues existe una diferencia en el equipamiento de las fuerzas convencionales al de las fuerzas especiales. El líder del grupo, el sargento Mendoza, preguntó a la gente sobre lo que pudieran contarle sobre los sucesos. Uno de los señores de más edad solo nos recomendó no hacer caso a lo que pudiésemos escuchar en la noche y jamás bajo ningún concepto alejarse del resto del grupo más allá de unos cuantos metros. A nosotros nos pareció algo más que solo supersticiones de gente del campo, aunque no hicimos comentarios al respecto, agradecimos y tomamos rumbo a la zona designada en los informes. Nos tomó aproximadamente 2 horas el llegar hasta el mejor sitio para establecer el campamento base. Estando ahí se designaron las guardias, los encargados de cocina y las posiciones de tiro defensivo. La primera noche fue totalmente tranquila, con los sonidos normales del bosque, los grillos, aves nocturnas y a lo lejos el aullido de lobos. Pero uno jamás debe bajar la guardia estando en operaciones, porque es justo ahí cuando suceden los eventos inesperados o los ataques. Fue hasta la tercera noche que nos topamos con una presencia del bosque. En realidad no tengo una idea muy clara de cómo describirla. También porque no fue en mi guardia que sucedió, solo obtuve la información de Carlos, el compañero que le tocó estar en vigilia a ese turno. Lo describió como una figura antropomorfa de 1,90 m o quizá de 2,10 m. Era difícil determinarlo. Las noches en medio del bosque son realmente oscuras y por lo que compartió apenas pudo mirarlo por unos instantes. Raúl, el compañero encargado de la moral del grupo, bromeó, diciéndole a Carlos que ya tenía un admirador del bosque, el mismo Pie Grande. La verdad, todos nos reímos en ese momento, el solo decirlo se escuchaba ridículo. Pero la risa no duró demasiado. Carlos no era de los que se asustaban fácil. Era tirador selecto, frío, metódico, y esa noche tenía las manos temblando mientras revisaba su arma una y otra vez. Nadie dijo nada más, pero todos lo notamos. El sargento Mendoza ordenó redoblar las guardias. A partir de hoy, binomios, dijo con voz seca. Nadie se queda solo. La cuarta noche empezó igual que las anteriores, y terminó siendo la última en la que creímos que teníamos el control. Me tocó guardia con Raúl. El bosque estaba demasiado callado. No era el silencio normal de la madrugada. Era uno pesado, como si algo hubiera apagado todos los sonidos. Ni grillos, ni viento, ni siquiera las hojas crujían. ¿Escuchas eso?, susurró Raúl. No escucho nada. Exacto. Entonces ocurrió. A lo lejos, entre los árboles, algo se movió. No fue una silueta clara, no como la que describió Carlos. Fue más bien una ausencia de luz, como si la oscuridad se hiciera más densa en un punto específico. Una forma que no encajaba con el entorno. Apunté con la linterna montada en el rifle. Nada. Pero lo habíamos visto. No estamos solos, murmuró Raúl, ya sin tono de broma. Y entonces lo escuchamos. Una voz. Venía del frente y detrás nuestro al mismo tiempo. Juan. Sentí como la sangre se me helaba. No porque alguien hablara, sino porque dijo mi nombre. Raúl me miró de golpe. ¿Escuchaste eso? Asentí lentamente. Eso no fue el viento. La voz volvió, esta vez más clara, más cercana, y con un tono que me resultó imposible de ignorar.
Era la voz de mi padre. Mi padre llevaba muerto 8 años. Juan, ven. Di un paso al frente sin darme cuenta. Raúl me sujetó del chaleco con fuerza. ¿A dónde vas? ¿No lo oyes? Respondí, casi en trance. Está allá. Raúl negó con la cabeza. Yo no oigo nada, hermano, aquí no hay nadie. Pero sí había algo. Lo supe cuando entre los árboles, justo donde apuntaba la voz, vi la figura. Más alta que antes. Más definida. Demasiado quieta. Y entonces entendí lo que el viejo del pueblo quiso decir. No era algo que te atacara directamente. Era algo que te llamaba. No hagas caso a lo que escuches en la noche. Recordé sus palabras justo cuando la figura dio un paso hacia mí, sin hacer el más mínimo ruido. Y en ese momento, detrás de nosotros, en el campamento, se escuchó un grito. El grito nos rompió el trance. Fue agudo, desesperado, y breve. Demasiado breve. Raúl reaccionó primero. Al campamento, ya. Corrimos sin mirar atrás. O al menos eso intenté. Porque mientras avanzaba entre los árboles, con la respiración descontrolada y el rifle firme entre las manos, no pude evitar sentir algo detrás de nosotros, siguiéndonos. No escuchaba pasos. Pero sabía que estaba ahí. Cuando llegamos al claro donde habíamos instalado el campamento, el resto del equipo ya estaba en formación defensiva. Linternas encendidas, armas apuntando en todas direcciones, rostros tensos. ¿Quién gritó? Preguntó Mendoza. Nadie respondió. Eso fue lo primero que estuvo mal. Contamos rápidamente. 1, 2, 3. Falta uno, dijo Carlos, con voz seca. ¿Quién? Silencio. Entonces alguien lo dijo en voz baja. Falta Ortega. Ortega era el más joven del grupo. Apenas llevaba 2 años en la unidad. Siempre sonriente, siempre el primero en ofrecerse para cualquier tarea. Horas antes había estado preparando café, quejándose del frío. Y ahora, no estaba. ¿Quién estaba de guardia con él? Exigió Mendoza. Yo, respondió Ramírez, pálido. Estábamos en el perímetro norte. Yo, escuché algo, como si alguien caminara entre los árboles. Fui a revisar y cuando regresé, ya no estaba. ¿Te alejaste solo? Ramírez bajó la mirada. Nadie necesitó decir nada más. La advertencia del viejo resonó en nuestras cabezas como un eco maldito. Mendoza apretó la mandíbula. Equipo de búsqueda. En línea. Nadie se separa. Nadie responde a voces que no sean del equipo. Y si alguien escucha algo, se ignora. ¿Entendido? Sí, señor. Nos internamos de nuevo en el bosque. Esta vez, ya no era el mismo lugar. La oscuridad parecía más profunda, más pesada. Las linternas apenas lograban abrirse paso entre los árboles, y cada sombra parecía moverse un poco más de lo normal. Ortega, llamó Mendoza. Responde. Nada. Solo silencio. Avanzamos unos 100 metros, 200. Y entonces encontramos algo. El casco de Ortega. Tirado en el suelo. Sin señales de impacto. Sin sangre. Simplemente, abandonado. Esto no está bien, susurró Raúl. Formación cerrada, ordenó Mendoza. Seguimos. No quería seguir. Nadie quería. Pero avanzamos. Y fue entonces cuando lo escuchamos. Aquí. La voz de Ortega. Clara. A nuestra izquierda. Ramírez dio un paso en esa dirección de inmediato. Es él. Mendoza lo detuvo de golpe. Quieto. Pero es Ortega. No, dijo Mendoza, con una frialdad que me heló la sangre. Eso no es Ortega. La voz volvió a sonar. Más desesperada. Ayuda, por favor. Sentí un nudo en el estómago. Era perfecta. Era exactamente su voz. Miré a Carlos. Estaba sudando. Eso fue lo que vi, murmuró. Primero te llama,
Luego, no terminó la frase. La voz cambió. Seguía siendo la de Ortega, pero algo estaba mal. El tono se volvió plano. Por favor. Y entonces, desde otra dirección completamente distinta. Ayuda. Y otra más. Aquí. Las voces se multiplicaron. 3, 4, 5. Todas de Ortega. Todas pidiendo ayuda. Pero ninguna en el mismo lugar. El bosque estaba lleno de él. Retirada, ordenó Mendoza. Ya. Nos replegamos de inmediato, manteniendo la formación. Las voces no nos siguieron. Pero tampoco desaparecieron. Se quedaron ahí, repitiendo, llamando. Hasta que dejamos de escucharlas. Ortega seguía desaparecido. Y ahora ya no había dudas. No estábamos enfrentando a un criminal. Ni siquiera a algo que pudiéramos entender. Mendoza tomó aire, mirando a cada uno de nosotros como si quisiera asegurarse de que aún estábamos ahí, completos. Esto ya no es una búsqueda, dijo finalmente. Es contención. Nadie preguntó qué significaba eso exactamente. Todos lo entendimos de la peor manera posible. Formación en círculo, ordenó. Nadie rompe la línea. Si eso, lo que sea, aparece, abrimos fuego. Sin dudar. El bosque parecía haberse cerrado a nuestro alrededor. Las linternas apenas lograban empujar la oscuridad unos cuantos metros, y más allá, todo era una masa negra, densa, viva. Entonces, sin previo aviso, el aire cambió. Un olor. Húmedo. Viejo. Como tierra removida, y algo más. ¿Lo sienten? Susurró Carlos. No hizo falta responder. Las hojas comenzaron a crujir. Pero no en un solo punto. En todos. Al frente. A la derecha. Detrás. Nos rodeaba. Contacto inminente. Gritó Mendoza. Y entonces lo vimos. Primero, entre dos árboles. Una figura alta, demasiado alta. Se movía de forma antinatural, como si sus articulaciones no siguieran ninguna regla humana. Sus brazos colgaban más largos de lo normal, y su cuerpo parecía estirarse al avanzar. Apunté sin pensarlo. Fuego. Las detonaciones rompieron el silencio. Los disparos iluminaron el bosque por fracciones de segundo, y en cada destello, la cosa estaba en un lugar distinto. Más cerca. Siempre más cerca. No está cayendo. Gritó Raúl. Y era cierto. Las balas impactaban. Podíamos verlo. Pero no había sangre. No había reacción. Era como disparar contra una sombra con forma. Entonces desapareció. Así. De golpe. El silencio regresó. No bajen las armas, ordenó Mendoza. Respirábamos agitados. Los oídos zumbaban por los disparos. ¿Lo abatimos? Preguntó alguien. Nadie respondió. Porque en ese momento, Carlos gritó. Nos giramos. Demasiado tarde. Algo lo había tomado. No vimos qué. Solo como su cuerpo fue jalado hacia la oscuridad, como si el bosque mismo lo hubiera tragado. Carlos. Disparamos hacia donde desapareció. Nada. Solo árboles. Solo sombra. Solo silencio. Maldita sea. Rugió Mendoza. Repliegue. Pero no hubo tiempo. La criatura volvió a aparecer. Esta vez, dentro del círculo. Entre nosotros. Tan cerca, que pude verla con claridad. Y desearía no haberlo hecho. Su piel no era piel. Era como corteza húmeda, agrietada, moviéndose lentamente, como si respirara. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una masa deformada donde apenas se distinguían rasgos. Y sus ojos no tenían pupilas. Eran completamente negros. Profundos. Vacíos. Pero lo peor fue cuando habló. Juan. Era mi voz. Exacta. Perfecta. Dispárale, carajo, me gritó Raúl. Pero mi dedo se congeló en el gatillo.
porque la criatura inclinó la cabeza, imitando un gesto mío. Sabes que no sirve. Mi voz. Saliendo de eso. Ya lo intentaste. Raúl abrió fuego. Las balas atravesaron su torso, o lo que fuera eso. La criatura ni siquiera se movió. Solo giró lentamente hacia él. Y entonces, sonrió. O al menos, algo en su rostro se abrió como si fuera una sonrisa. Raúl. Ahora era su voz. Raúl dudó. Un segundo. Solo uno. Fue suficiente. La criatura se movió. No corrió. No saltó. Simplemente, apareció frente a él. Lo tomó por la cabeza. No. El sonido. Fue lo peor. Como sonó su cráneo al ser aplastado, eso me perseguirá por el resto de la vida. Raúl cayó al suelo. Seco. Sin vida. Rompan formación. Gritó Mendoza. Fuego a discreción. Disparamos sin control. Pero ya no importaba. La criatura se movía entre nosotros como si no existiéramos. Cada vez que hablaba, alguien dudaba. Cada vez que dudábamos, alguien caía. Ramírez empezó a gritar. Mi hija. Escucho a mi hija. No la escuches. Le grité. Pero ya estaba corriendo. Está perdida. Me necesita. La criatura ni siquiera tuvo que moverse. Ramírez corrió directo hacia la oscuridad. Y desapareció. Mendoza me agarró del chaleco. Nos vamos. Ya. ¿Y los demás? Ya. Corrimos. Disparamos hacia atrás sin mirar. El bosque se convirtió en un laberinto. Las voces nos perseguían. Mi padre. Raúl. Carlos. Incluso yo mismo. Juan. Regresa. No me dejes. Cerré los ojos mientras corría. No escuches. No respondas. No pienses. Solo muévete. De repente, la vegetación se abrió. Y vimos la luz. El borde del bosque. Salimos casi cayendo al suelo. El silencio volvió. Real. Natural. Respirable. Mendoza y yo nos quedamos ahí, jadeando. Volteé. El bosque estaba quieto. Como si nada hubiera pasado. ¿Cuántos? Pregunté. Mendoza no respondió de inmediato. Miró sus manos. Luego al bosque. 2, dijo finalmente. Solo quedamos 2. Sentí un vacío en el estómago. ¿Y eso? Mendoza negó lentamente. Eso no salió. Miré hacia los árboles. Oscuros. Impenetrables. Y entonces lo entendí. No necesitaba salir. Porque el bosque ya era suyo. En el informe oficial quedó el evento registrado como una emboscada de uno de los múltiples grupos armados presentes en la zona, pero solo el sargento y yo sabremos exactamente lo sucedido. Bueno, además de los agentes del Departamento de Secretos de Estado de la Inteligencia del Gobierno, que por supuesto nos invitaron de forma voluntariamente forzada a firmar contratos y declaraciones de confidencialidad bajo amenaza de la pena máxima en caso de incumplimiento. Fue así como perdimos a nuestros hermanos y una buena parte de nuestras vidas, y si se preguntan por qué me estoy arriesgando a contarlo, bueno, resulta que ya hasta medios locales han filmado avistamientos de personas bajo los efectos de la criatura. Así que se están empezando a formular las preguntas correctas sobre el tema y como antiguo policía, mi deber es proteger a los ciudadanos, por medio de las palabras y por medio de las armas. Reporte del exoperador especial Juan Fernández.